¿Alguna vez te ofrecieron algo tan dulce que te hizo dudar? Porque a veces el peligro no grita. Se disfraza de desayuno, de caricia, de yo me ocupo, mamá. Yo soy Lucía. Y lo que descubrí la noche en que mi hijo me sirvió el café, me cambió para siempre. Si alguna vez sentiste que el amor venía con condiciones, deja en los comentarios. Yo también merezco claridad. Dale like, suscríbete y compartí esta historia. Y si sentís que este canal te abraza, apóyanos con un super gracias, porque nuestras historias importan y esta es una de ellas. Dicen que el amor de una madre es para siempre, y yo no lo niego, pero hay amores que con los años se convierten en costumbre, y hay costumbres que duelen más que el olvido. Mi nombre es Lucía Rivera, tengo 66 años, viuda hace 7, profesora jubilada de literatura, aunque hace tiempo que no me llaman profe. Ahora soy la mamá de Martín, o la señora Lucía, para los pocos que aún se acuerdan de mi nombre completo. Vivo en una casa antigua en las afueras de Rosario, de esas con zaguán, ventanas de madera y un jardín que huele a limonero. Cuando llueve, a veces pienso que esta casa es como yo, conserva la estructura, pero por dentro está llena de habitaciones que nadie abre. Martín, mi hijo, es todo lo que me quedó. Fue un buen chico, estudioso, sensible, aunque desde que se separó cambió bastante, se volvió más seco, más práctico, habla poco, o mejor dicho, habla cuando necesita algo, pero últimamente empezó a visitarme más seguido. Al principio pensé que era cariño. Me traía medialunas, acomodaba los cables, me preguntaba si ya había hecho los pagos del mes. Me decía que tenía que descansar de tanto preocuparme, que ahora le tocaba a él hacerse cargo. Yo le creí, porque una quiere creer, porque después de tanta ausencia, uno se aferra a cualquier gesto como si fuera promesa. Esa mañana me desperté con el olor a café, no el que yo hago, fuerte y amargo. No, este era distinto, dulzón, con canela. El aroma llenaba la casa como una caricia inesperada. Me puse la bata, bajé las escaleras y ahí estaba él, en mi cocina, con un delantal que nunca vi, revolviendo una olla con las tostadas ya servidas. «Buen día, ma», me dijo, «hoy cocino yo». Lo miré sorprendida, no era su estilo, él nunca fue de gestos grandes, pero me sonrió, me acercó la silla y me sirvió una taza. «Probalo, es de una receta que me enseñó una clienta». Probé, estaba delicioso, dulce, pero no empalagoso, cálido. Me hizo pensar en esas mañanas de domingo con mi esposo, cuando aún estábamos enteros, cuando la vida era un poco más lenta. «Está riquísimo, hijo. Gracias». «Te lo mereces, ma. Ya hiciste demasiado. Tenés que empezar a soltar un poco». Soltar. Esa palabra se me clavó como espina. ¿Qué quería que soltara? Después del desayuno, me ayudó a limpiar la cocina. Me hizo preguntas sobre las cuentas, los papeles del banco, el testamento. Dijo que no quería que todo quedara en el aire si me pasaba algo. Que era por prevención. Yo asentía, pero por dentro sentía un leve zumbido, como cuando una mosca se cuela en una habitación y no sabes de dónde viene. Algo que molesta, pero no sabes cómo sacarlo. Esa noche no podía dormir. Dolía el pecho. No por enfermedad. Era otra cosa, un peso, un presentimiento, como si el cuerpo supiera algo que la mente todavía no entendía. Fui hasta la cocina a tomar agua. Me crucé con el bolso de Martín apoyado sobre una silla. No suelo hurgar en sus cosas, pero esa noche algo me empujó, como si mi mano se moviera sola. Abrí el bolsillo lateral. Buscaba mis anteojos, que tal vez había dejado ahí sin querer, pero encontré un sobre, abultado, cerrado, con mi nombre. Lo abrí.
Adentro había un formulario, un seguro de vida, a mi nombre, firmado, sellado y con mi hijo como beneficiario exclusivo. Sentí frío, y eso que la noche era templada. El aire olía a polvo y a papel viejo, como cuando abrís una caja de recuerdos que nadie pidió. El corazón me latía fuerte, las manos me temblaban, pero no de miedo, era otra cosa. Era esa sensación de estar viendo algo que no querés ver, pero ya es tarde. Volví a cerrar el sobre, lo dejé donde estaba. Subí a mi cuarto, me senté en la cama y lloré, pero no por el seguro. Lloré por mí, por haber creído, por querer tanto que cualquier migaja parecía banquete, por haberme pasado la vida entera agradeciendo gestos que en realidad eran maniobras. Me dormí tarde. Tito, mi perro mestizo, se acostó a mi lado. Él sí siente, él sí está. A la mañana siguiente, me miré al espejo y vi mis ojos hinchados, mi piel cansada, mi silencio, y entendí que esa historia apenas empezaba. A veces uno cree que lo que duele es nuevo, pero no. Lo que duele ya dolía antes, solo que ahora tiene otro nombre. Esa mañana, después de encontrar el sobre, me desperté con los ojos secos. No había más lágrimas, solo una calma rara, de esas que llegan cuando una ya no espera nada. Preparé mi propio café, esta vez fuerte, amargo, como a mí me gusta. El aire de la cocina olía a tostadas, a humedad de madrugada, a papel mojado por dentro. Me senté frente a la ventana. Tito dormía a mis pies. El sol apenas tocaba el borde de la mesa, y sin querer lo vi a él, a Eduardo, mi marido, el padre de Martín. 7 años ya. 7 años sin su voz ronca, sin sus zapatos desparramados, por la casa, sin su manera de llamarme Lu cuando estaba de buen humor. Pero sobre todo, 7 años sin su sombra, porque Eduardo era como un árbol grande. Te daba sombra, sí, pero también te tapaba la luz. Martín era igual, no al principio. Cuando era chico, Martín era dulce, hacía preguntas, me seguía a todas partes, me escribía cartas, pero a los 12 empezó a imitarlo, a cruzarse de brazos como él, a contestar con tono firme, a mirar con juicio. Una vez, con 15 años, le ofrecí llevarle la merienda al cuarto. Me dijo: «No hace falta, ma, ya no soy un nene». Era la misma frase que Eduardo me decía cuando intentaba cuidarlo. Me doy cuenta ahora. Martín no se volvió frío por azar. Él vio a su padre todo el tiempo tratando el cariño como una obligación. Eduardo no me pegaba, no me gritaba todos los días, pero su desprecio era constante, educado, invisible. ¿Otra vez lentejas? No hace falta que me esperes despierta. ¿Para qué quieres hablar de eso ahora? Y yo, tonta de mí, lo justificaba. Porque trabajaba mucho, porque era un hombre de otra época, porque me había dado un hijo. Pero hoy, sentada en esta cocina, con el seguro de vida todavía en la cabeza, me doy cuenta de que Martín no me está traicionando, está repitiendo. Durante años yo fui funcional. Atendía, cocinaba, sonreía. Nunca decía que no. Nunca me enojaba de verdad. Cuando Eduardo se enfermó, fui yo quien lo cuidó, quien lo bañó, quien le sostuvo la mano cuando ya no reconocía mi nombre. Martín no estuvo mucho en esa etapa. Venía, sí, pero poco. Le costaba verlo así, y yo lo entendía. Siempre entendía a todos, menos a mí. Tomé mi cuaderno, ese donde escribo lo que nunca digo. Pasé las hojas, estaban llenas de frases sueltas, listas de compras, recetas, fragmentos de cartas que nunca envié. Una decía: «Hoy me miraste como si no supiera nada. Me hablaste como si yo no tuviera derecho a opinar. Y aún así, serví la cena. Me acosté a tu lado y no dije nada, como siempre». No estaba firmada, pero era para Eduardo y podría haber sido para Martín.
El golpe más duro no es el grito. Es el gesto amable que esconde una intención. Es el desayuno con canela que viene acompañado de un plan. Es el te cuido, mamá, que significa entrégame tus cosas. Mi hijo es como su padre, pero también es mío. Y si hay algo que quiero hacer antes de que sea tarde, es romper esa cadena de silencio. Salí al patio. La tierra estaba húmeda. El jazmín comenzaba a florecer. Carla, mi nueva vecina, me saludó desde su lado del cerco. «Buen día, Lucía». «Buen día, Carla». Ella traía una regadera en la mano, el cabello recogido y esa paz en la cara que parece nacida del dolor bien trabajado. Nos miramos por un segundo y por primera vez me dieron ganas de hablar. Carla me esperaba con 2 tazas de té y una manta sobre las rodillas. El sol de la tarde caía justo sobre el banco de madera que ella misma había lijado días atrás. Su patio olía a albahaca, a tierra húmeda y a algo que no supe nombrar, hasta que lo reconocí. Calma. ¿Tenés un ratito?, me preguntó como si no quisiera invadir. Sí, un ratito. Cruzamos las miradas por encima del cerco. Me invitó a pasar. Dudé, pero mis pies no. Caminé hasta su patio como quien entra a una casa que le recuerda algo bueno. Carla me ofreció el té con una sonrisa simple. No me preguntó nada, solo me dejó sentarme. Hacía años que nadie me dejaba sentarme sin hablar primero. «¿Qué es esto?», pregunté sorbiendo con cuidado. «Té de tilo con un toque de jengibre para limpiar la cabeza». «La cabeza y los recuerdos», sonrió. «Los recuerdos no se limpian, Lucía. Se riega lo que sirve y lo otro se deja secar». Me quedé en silencio. El aroma del té era suave, envolvente. El vapor me acariciaba la cara como si fuera una mano tibia. Carla no tenía hijos. Lo supe después. Ni pareja. Se había separado hacía 5 años y nunca más volvió a convivir con nadie. «Me acostumbré al silencio», me dijo, «pero aprendí a no confundirlo con soledad». Volví a casa antes de que anocheciera. La sensación de haber sido escuchada, sin hablar, me duró horas. Al día siguiente, Martín apareció sin avisar, como siempre. «Ma, te traje unas cosas del súper. ¿Cómo andás?». Venía cargado con bolsas, su perfume fuerte, su voz alta. Me abrazó sin realmente tocarme. Dejé que pasara. Acomodó todo como si viviera ahí. Me habló de sus clientes, de una operación inmobiliaria, de cómo había que pensar en el futuro. «Ma, porque vos ya hiciste tu parte». La frase volvió a picarme la piel. Otra vez ese soltar, ese ya está. «¿Y vos cómo estás, hijo?». «Yo, bien, laburando mucho, pero pensando en vos, en serio. Me encantaría que dejes de preocuparte por papeles, pagos, esas cosas. Podríamos dejar todo más simple, ¿no?». Me miró a los ojos, pero no como cuando era chico. Esa mirada tenía cálculo, no ternura. «Mira que no te estoy pidiendo nada, ma. Solo digo que si me dejas ayudarte yo puedo manejar esas cosas. Vos te relajás». Me trajo un desayuno al día siguiente, nuevamente con ese café con canela, tostadas, mermelada casera, una flor en un vaso, todo perfecto. Pero yo ya no. Era la misma, no después del sobre. «Gracias, hijo, pero no hace falta tanto». «¿Cómo que no? ¿No te gusta?». «Me gusta, pero prefiero hacer el mío». Vi el gesto en su cara. Pequeño. Un segundo de desilusión. No estaba acostumbrado a que le dijeran que no, ni siquiera con cariño. «Bueno, como quieras». No insistió, pero algo cambió en el aire. Después que se fue, volví al cuaderno. Escribí: «Hoy dijiste que me cuidás, pero no preguntaste cómo dormí». El patio estaba en silencio. Tito se acostó a mis pies. Fui hasta la biblioteca. Abrí una de las cajas que no tocaba desde hacía años. Buscaba un libro, pero encontré una carpeta vieja.
Dentro había fotos, cartas, recibos y una hoja suelta, doblada en 4. La letra era de Eduardo, mi esposo, mi sombra. Mi corazón latía fuerte. No la abrí. No todavía. La guardé otra vez, como si mis manos supieran que ese papel merecía otro momento. Esa tarde Carla me volvió a invitar a su casa. Le llevé unas galletas que había horneado. Nos sentamos en el mismo banco. Esta vez hablé yo primero. Martín me trajo el desayuno, de nuevo. ¿Y vos lo querías? No. ¿Y se lo dijiste? Sí, con suavidad. Entonces, hiciste más que muchas. Nos quedamos en silencio. El té era de manzanilla esta vez, dulce, cálido, y mientras el sol caía detrás de los limoneros, entendí que hay cosas que no se dicen, porque nadie las quiere oír. Pero Carla sí, y yo también. La encontré sin buscarla. Estaba al fondo de una caja que no abría desde que Eduardo murió, una de esas cajas que parecen no pesar hasta que se abren. Estaba buscando un libro para prestarle a Carla, uno de poesía, suave, como su forma de hablar, cuando la vi. Era una hoja doblada en 4, con los bordes amarillentos y una mancha en la esquina como de té viejo. La reconocí antes de tocarla. La letra de Eduardo. Esa letra redonda, firme, siempre en tinta azul. Me quedé un momento mirándola. El papel parecía tibio, como si aún guardara algo de él. No supe por qué la había guardado sin leer. Tal vez porque llegó en un momento en que ya no podía recibir más nada. Tal vez porque, en el fondo, siempre supe que no estaba preparada para sus palabras. Eran las 8 de la mañana. La casa olía a pan del día anterior y a ese aire de otoño que se cuela bajo las puertas, cargado de humedad y silencio. El cielo estaba gris, parejo, como una hoja en blanco. Me senté en el sillón de la sala, el que da a la ventana del jardín. El ruido de la ciudad apenas llegaba. Respiré hondo y abrí la carta. Lucía, si estás leyendo esto es porque ya no estoy, o porque por fin abriste esa caja que siempre decías que era para otro momento. Quiero decirte algo que nunca pude con palabras, no porque no lo supiera, sino porque no supe cómo hacerlo sin que me odiaras. Sé que fuiste más madre que esposa, más cuidadora que compañera. Sé que me esperaste cuando no volvía, que cocinaste sin hambre, que sonreíste cuando no querías. Y sé que muchas veces me miraste esperando algo que nunca te di. Martín me vio hacerlo y eso es lo que más me duele. Vos merecías todo, pero te conformaste con migajas, porque pensaste que así se ama, que así se construye. Y aún así te quedaste. Por eso te escribo, porque sé que te vas a quedar con la culpa cuando no es tuya. Ojalá que algún día, Lucía, te elijas. Y si lo haces, no mires atrás. Gracias por todo, y perdón por tanto. Eduardo. Me quedé sentada con la hoja sobre las piernas. No lloré, no grité, no apreté los dientes. Solo dejé que el cuerpo se acomodara a la verdad. No la de Eduardo, la mía. Porque esas palabras, aunque tardías, eran un espejo. No para culparlo, sino para verme. Por primera vez entendí que no estaba exagerando, que no había inventado la soledad, que no había imaginado los vacíos. Me levanté, caminé hasta la cocina, puse agua a hervir, preparé un té. El aroma del jengibre me limpió un poco la garganta. Tomé la taza entre las manos y por primera vez en años me hablé a mí misma en voz alta. Estuviste ahí, siempre, y nadie te miró. No fue tristeza, fue reconocimiento. Más tarde, cuando salí al jardín, Carla me vio desde su lado del cerco. Te paso a buscar un mate. Hoy no. Encontré una carta y creo que necesito un rato para entenderla. ¿Querés que vaya? Sí, pero sin hablar mucho. Perfecto, respondió. Yo también sé estar en silencio. 10,
Minutos después, Carla estaba sentada conmigo bajo el árbol de guayaba. Llevaba un suéter verde claro, el cabello recogido con una traba de madera. No me preguntó qué decía la carta. No me pidió verla. Solo me miró con esa paciencia que tienen las mujeres que ya pasaron por el infierno y no se jactan de haber salido. ¿Sabes qué pensé hoy?, dije después de un rato. ¿Qué? Que tal vez, por primera vez en mi vida, estoy lista para elegirme. Carla sonrió, no con la boca, con los ojos. Cuando lo hagas, Lucía, vas a ver que no era tan difícil, solo dolía mucho. El sol asomaba tímido entre las hojas. El aire olía a tierra mojada y a jazmín. El día, que al principio era gris, empezaba a mostrar un poco de luz. Y en ese momento, supe que algo adentro de mí había empezado a moverse. Lento, pero firme. El primer no lo dije con palabras. Lo dije con el cuerpo. Martín me había escrito por WhatsApp la noche anterior. Un mensaje corto, seco, como siempre. Paso mañana. Prepárate el mate que te llevo unos papeles para ver. No preguntó si podía. No dijo para qué eran los papeles. Solo avisó, como quien informa que va a cortar el pasto, pero el pasto soy yo. Respondí con un simple: mañana tengo planes. Otro día, si te parece. Me temblaron los dedos al apretar enviar, pero lo hice y no lo borré. A la mañana siguiente puse música. Silvio Rodríguez bajito. El living olía a pan casero. Carla me había pasado la receta. Dejé la puerta abierta, pero no para que entrara Martín, para que entrara el sol. No tardó mucho en llegar. Tocó el timbre con ese ritmo rápido que siempre tuvo. 3 veces, sin esperar. Entró antes de que yo abriera bien. ¿Qué planes tenías?, preguntó sin saludar. Tomar un café tranquila, hacer pan, leer. ¿Y eso es más importante que revisar lo del banco? Hoy sí. No gritó, no se enojó, solo se le endureció la mandíbula. Ma, te juro que no entiendo. ¿Por qué te pones así? No te estoy pidiendo nada raro. Me estás pidiendo que firme cosas sin saber, que confíe sin preguntar. ¿Y sabes qué? Ya no puedo. Silencio. Esa palabra, ya no puedo, lo rompió más que un portazo. Yo lo hago por vos, mamá, para que no te compliques. No estoy complicada, Martín. Estoy viva. Y eso me alcanza. Se fue sin despedirse. No lloré. No, esta vez. Más tarde, Carla pasó por casa con una planta en maceta. Te traje una lavanda, para que empiece a florecer cerca tuyo. ¿Sabías que decir no puede hacer que se te afloje todo el cuerpo?, le dije. Sí, pero también puede hacer que se te enderece la espalda. Plantamos la lavanda juntas, las manos hundidas en la tierra, el olor a raíz mojada, el aire tibio de otoño. ¿Alguna vez tuviste miedo de decir que no?, le pregunté. Sí, pero el miedo no dura tanto como el arrepentimiento. Esa noche volví a leer la carta de Eduardo, no para llorar, sino para recordar quién fui, quién soy y quién ya no quiero seguir siendo. Guardé el documento del seguro en un sobre nuevo. Lo puse con mis papeles personales. Cerré la caja y la dejé bajo llave. Martín volvió 2 días después. Trajo medialunas. ¿Querés que desayunemos juntos? No, gracias, ya comí. ¿Todo bien? Todo cambiando. Me miró. Por primera vez, no supe si era enojo, tristeza o miedo. ¿Estás hablando con alguien? ¿Con algún abogado? Estoy hablando conmigo. No dijo más. Me abrazó, pero no como antes. Esta vez me tocó los hombros como quien tantea una puerta cerrada. Cuando se fue, Carla me escribió: las raíces nuevas duelen, pero son tuyas. Y yo le respondí: estoy empezando a quererlas. A veces el control no grita, susurra. Martín volvió, un sábado, a la hora del almuerzo, con una bolsa de empanadas
Una sonrisa de esas que aprendió a usar cuando quiere algo y un tono que yo conocía demasiado bien. Ma, ¿te puedo hablar en serio? Me senté. No por él, por mí, porque quería mirar a los ojos sin bajar la cabeza. Decime. Estuve pensando, y tenés razón, capaz te presioné, capaz fui un poco bruto. No fue capaz, Martín, lo hiciste. Se rascó la nuca, incómodo. Abrió una empanada como si necesitara algo que hacer con las manos. Bueno, sí, pero entendeme, estoy con temas económicos. Y no te quiero mezclar, pero sos mi única familia. No quiero que te pase algo y no tener cómo resolver nada. Es más, estuve hablando con un asesor y me dijo que podríamos firmar un poder preventivo. No te cambia nada, pero me da margen si algo te sucede. Me miró con los ojos ligeramente humedecidos. Esa mezcla exacta de culpa y ternura que tantos hombres aprenden para obtener obediencia sin violencia. Vos confías en mí, ¿no? Sentí una punzada en el pecho. Esa frase me la había dicho Eduardo más de una vez. Después de firmar préstamos, después de apagar conversaciones, después de no volver a casa por días. Martín, confié en tu padre toda la vida. Y él confió en que yo nunca iba a decirle que no. Pero eso no es amor, es costumbre, es miedo. Él bajó la mirada. No soy papá. No, sos mi hijo, y me duele más. Guardó silencio, pero dejó la carpeta sobre la mesa, con papeles. No te estoy obligando, solo... Pénsalo, y se fue. Las empanadas se enfriaron, pero yo no, yo ardía. Esa tarde Carla pasó a regar su jardín, me vio en la ventana y se acercó. ¿Qué pasó? Mi hijo vino a hacer su última jugada. Papeles, lágrimas, promesas. ¿Y vos? Estoy cansada de dudar, de sentir culpa por cuidar lo poco que es mío. Carla me miró con una seriedad suave, como si supiera qué decir desde antes de escuchar. ¿Puedo contarte algo que no le conté a nadie en este barrio? Asentí. Mi exmarido me pidió que firmara un poder, también con la excusa de por si me pasaba algo. Yo firmé. Confié. Era amor, pensé. 4 meses después, vendió la casa. Me dejó con la ropa en bolsas y una pensión miserable. Me dolió más que la traición. Me dolió haberme traicionado a mí. Me quedé muda. No por sorpresa, sino por ese tipo de reconocimiento que arde por dentro. Carla no contaba su historia para convencerme. La contaba para recordarme que hay cosas que una mujer no debe entregar nunca sin mirar 2 veces. ¿Y cómo saliste de eso? Cavando, con las uñas. Pero salí. Nos quedamos en silencio. Las plantas a nuestro alrededor eran verdes, vibrantes, vivas. Lavandas, menta, romero. Nada fingía. Todo estaba ahí, creciendo a su ritmo sin pedir permiso. «¿Te puedo pedir algo?», le dije. «Lo que quieras. Si mañana me tiembla la voz, ¿me ayudas a sostenerla?». Carla asintió. No con promesas, con firmeza. Esa noche volví a leer a Eduardo. Su carta ya no dolía, era como una brújula. Si te elegís, no mires atrás. Por primera vez entendí que mirar atrás no era nostalgia. Era volver a arrodillarme. ¿Y yo? Ya estaba de pie. Lo cité yo. Primera vez en mi vida que llamé a Martín para una conversación seria, donde no había cumpleaños, comida, ni favores, pendientes. Solo una mesa vacía, una taza de té, y mi voz que por fin sabía lo que quería decir. ¿Tan urgente es?, preguntó por teléfono. Sí, respondí. Pero no te preocupes, no es una enfermedad. Llegó puntual, perfume fuerte, camisa planchada, carpeta bajo el brazo. Siempre creí que venía como hijo. Ahora veía claro que venía como hombre en busca de ventaja. Le abrí la puerta, lo invité a sentarse.
No había medialunas, ni flores, ni pretextos, solo nosotras dos, yo y mi voz. Martín, estuve pensando mucho sobre todo esto, lo del poder, lo del seguro, lo tuyo y lo mío. Él abrió la carpeta como si ya tuviera todo previsto. Ma, no quiero que pienses mal. Yo solo estoy... Levanté la mano, no para callarlo, con violencia, sino con amor. El amor que se tiene por una misma cuando por fin se da permiso. Déjame terminar, porque esta vez sí quiero que me escuches. De verdad. Martín cerró la carpeta. Su expresión cambió. Ya no era el hijo atento, era un hombre incómodo frente a una mujer que no esperaba encontrar así. Yo firmé muchas cosas en mi vida sin leer. Cuidé enfermos, crié, cociné, me callé, todo en nombre del amor. Y me equivoqué. Déjame, por favor. Respiré hondo. Tu papá también me dijo que era por mi bien, que me hacía un favor, que yo no necesitaba saber todo, y terminé siendo una sombra de mí misma. Yo no soy él. No, pero repetís lo mismo, no con gritos, con gestos dulces, con desayunos, con frases que parecen cuidado, pero son control. Martín bajó la vista. No era culpa lo que tenía en los ojos. Era miedo, miedo de perder lo que nunca fue suyo. Leí la carta que me dejó tu papá. ¿Sabes qué decía? Que me elija, que no mire atrás. Y eso voy a hacer. Silencio. Entonces, ¿no vas a firmar? No. Y tampoco quiero seguir fingiendo que esta casa es tu oficina, ni que cada visita tuya es un gesto de amor. Quiero verte, sí, pero como hijo, no como gestor. Martín se levantó. Caminó por el living como un león en jaula. No entiendo. ¿Por qué te pones así? Yo solo quería ayudarte. No. Vos querías decidir por mí. Y eso se acabó. ¿Entonces qué? ¿Te vas a encerrar con tu vecina a plantar flores mientras el mundo se te viene encima? Me dolió. No por lo que dijo, sino porque por primera vez vi claramente que ese era el hombre que había criado. Uno que no sabía ver a una mujer si no le servía de algo. Sí, Martín, si el mundo se me viene encima, me va a encontrar despierta. Y sola si hace falta, pero siendo yo. Tomó la carpeta. Me miró una última vez. No sé qué te metió Carla en la cabeza. No fue ella, fui yo. Y ya era hora. Cuando se fue, la casa quedó más liviana. No por su ausencia, por mi presencia. Carla vino esa tarde con pan recién horneado. Lo partimos en silencio. Untamos mermelada casera. Y en cada mordida, celebramos algo que no se dice en voz alta. La libertad, mi amor, también se sirve en rebanadas. No fue inmediato, ni grandioso, pero algo dentro de mí empezó a moverse. Reacomodé los muebles del living, cambié las cortinas, saqué los portarretratos viejos, dejé solo uno, el de mi infancia, donde estoy sola sonriendo. Volví a leer. No noticias ni recetas, poesía, Alfonsina, Idea Vilariño, Gioconda Belli. Cociné para mí, compré un florero nuevo, saqué del ropero un vestido que no usaba desde que Eduardo enfermó y lo colgué a la vista, como promesa. Carla pasó una tarde con un frasco de semillas en la mano. ¿Te animás a hacer una huerta? ¿Yo? ¿A esta edad? ¿Por qué no? Si sabes plantar personas, podés plantar tomates. Nos reímos, pero lo hicimos, juntas. Preparar la tierra, sembrar, mojar. Había algo profundamente sanador en ensuciarse las manos por algo que iba a dar fruto. ¿Sabes qué pensé hoy?, dijo Carla mientras cavábamos. ¿Qué? Que deberíamos dar talleres, pequeños, para mujeres como nosotras, que necesitan volver a escucharse. Me quedé quieta. ¿Talleres? Sí, acá en el jardín,
lectura, escritura, huerta. Nada grande. Solo un espacio para recordarnos que no estamos solas. Sentí una emoción rara, como cuando alguien te dice algo que no sabías que necesitabas. Me encantaría. Esa noche escribí en mi cuaderno. No sabía que podía empezar algo nuevo después de tanto silencio, pero sí, la vida no se jubila. 2 días después, Martín tocó el timbre. Lo vi por la ventana. No traía carpeta, ni bolsas, ni sonrisa de estrategia. Solo él. Le abrí. Se quedó parado, sin entrar. Vine a ver cómo. ¿Estás? Estoy bien. ¿Puedo pasar? Sí, pero sin apuro nos sentamos en la cocina. El aroma era a pan recién horneado y lavanda. Le serví té, como a un invitado. Ma, estuve pensando. Capaz tenés razón. Me pasé de la raya, asentí, sin apurarlo. No sé por qué lo hice. Supongo que me dio miedo de que te pase algo, de no poder hacer nada. Lo entiendo, pero el miedo no justifica el control. Me miró, cansado, más joven que nunca, más chico. ¿Podemos empezar de nuevo? Podemos empezar si aceptás conocerme, no como mamá, como Lucía. Sonrió apenas. Nunca supe quién eras. Yo tampoco, pero me estoy enterando. Carla decía que cuando una mujer habla, no solo su voz se libera, también lo hacen las de muchas otras que nunca se animaron. Fue idea de ella, juntar mujeres, no muchas, solo algunas vecinas, amigas perdidas, conocidas de la feria. Mujeres como nosotras, calladas, invisibles, amables hasta desdibujarse. No para hacer terapia, me dijo, para compartir, para escucharnos sin juicio. La idea me pareció linda, pero también me dio miedo. ¿Qué iba a decir yo? ¿Cómo contar en voz alta lo que estuve guardando por años? ¿Cómo hablar sin que se me rompa algo? Carla lo supo. No tenés que decir nada. A veces estar ya es un acto de valentía. Así que fui, con el corazón un poco tembloroso, pero las manos firmes. El primer encuentro fue pequeño. Éramos 4. Carla, yo, Ana, la vecina del fondo que casi nunca hablaba con nadie, y Teresa, una señora bajita de ojos húmedos que vino con una caja de alfajores y un nudo en la garganta. Nos sentamos en el patio de Carla, bajo la sombra de los árboles. Había sillas de colores, tazas distintas y un silencio suave, de esos que no incomodan, que invitan. No hay que decir nada si no quieren, dijo Carla, solo estar. Mas todas queríamos hablar, aunque no supiéramos cómo. Ana fue la primera. Mi hija me dice que exagero, que ya estoy vieja, que me invento cosas. A veces le creo. Teresa sostuvo su taza con fuerza. Mi nuera me dejó de hablar cuando le pedí que me avisara si los chicos comían bien. Me dijo que no me meta. Desde entonces, no me llaman más. Yo respiré hondo. El aire olía a pasto mojado, a té de limón, a cosas guardadas por años. Mi hijo me pidió que firmara papeles sin explicarme. Me hizo desayuno, me sonrió, pero quería lo suyo, no a mí. Nadie contestó, pero todas entendieron, porque hay cosas que no se explican, se sienten, se cargan, y cuando se dicen, algo se rompe, pero no en nosotras, en la estructura que nos tuvo calladas tanto tiempo. Lloramos, un poco, reímos, más. Carla nos dio papel y lápices. Escriban una frase, la que quieran, para ustedes, para colgar en su casa. La mía fue: no me callo más ni para no incomodar. Teresa escribió: ser madre no me borra. Ana puso: mi voz también es parte de la familia. Nos abrazamos al final, no como amigas, como mujeres que se reconocen. Esa noche dormí con la ventana abierta. El viento me acariciaba los tobillos. Sentí que la casa respiraba conmigo. Al día siguiente, Martín me mandó una foto por mensaje. Era él cocinando. Tarta de acelga, tu receta, salió bien.
Sonreí. No por el gesto, sino porque, por fin, no tenía sabor a deuda. Había algo nuevo en el aire. No era el perfume de las flores, ni el aroma a pan tostado que salía de la cocina. Era otra cosa. Algo adentro, como si por fin mi cuerpo y mi casa respiraran al mismo ritmo. Desde hacía semanas, Carla y yo veníamos soñando en voz baja. Primero fue un taller, después una ronda, luego un grupo más grande. Mujeres que traían sus historias como piedras en los bolsillos, con miedo a soltar. Y cuando hablaban, las piedras se volvían semillas. Una tarde, después de uno de esos encuentros, Carla me dijo: ¿y si llevamos esto a otras ciudades? No como expertas, como testigos, como mujeres que sobrevivieron a la invisibilidad. La miré, no con asombro, con certeza. Sí, llevémoslo. Esa misma semana mandamos mails, mensajes, contactamos grupos de mujeres, centros comunitarios, talleres barriales. La respuesta fue abrumadora. Queremos escucharla. Vengan, hagan círculo acá también. La primera ciudad, Colonia del Sacramento, mi sueño de años, siempre postergado, siempre al final de la lista, y ahora, primera parada. Pero antes de viajar, Martín vino a casa. Llegó sin aviso, sin mochila, con una planta en maceta, un jazmín. Pensé que ya no te gustaban los ramos cortados. Prefiero lo que echa raíz. Nos sentamos en la cocina, el jazmín entre nosotros. Estuve pensando, dijo, mucho, sobre vos, sobre todo lo que no supe ver. Me criaste con amor y yo te devolví exigencias. Martín, no, déjame hablar. Yo pensé que te cuidaba, pero en realidad te acorralaba. Pensé que ser hijo era resolverte la vida, pero nunca me pregunté cómo era la vida que vos querías. Me quedé en silencio, no por emoción, por respeto, a él, a mí. Ahora entiendo, siguió, que una madre también es persona, que tiene nombre, sueños, límites, y que amar es dejarla ser. Sus ojos brillaban, no de culpa, de humildad. Gracias por no cerrarme la puerta, por dejarme volver. Le tomé la mano. Gracias por mirar de nuevo. Ahora sí veo a mi hijo. Nos abrazamos. No como antes. Este no era un abrazo de costumbre. Era un reencuentro. Al día siguiente, Carla y yo preparamos las valijas. No llevamos mucho. Ropa cómoda, cuadernos, semillas y nuestras voces ya despiertas. ¿Lista para hablar en público?, me preguntó Carla. No, pero sí para decir mi verdad. Viajamos en silencio. Colonia nos recibió con cielo abierto y olor a río. El primer grupo nos esperaba en una sala modesta. 20 mujeres, todas distintas, todas iguales. Contamos lo que habíamos vivido. No con vergüenza, con claridad. Nombramos lo que dolía y lo que ya no duele. Y una a una empezaron a hablar. Mi hija me grita como su padre me gritaba. Mi nieta no me saluda cuando hay visitas. Mis manos están gastadas de servir café, pero nadie me mira a los ojos. Y ahí supe que todo valía la pena. No era solo mi historia, era la de muchas, y cada palabra dicha era una puerta abierta. Esa noche en el hotel, escribí en 1800 mi cuaderno. Querida Lucía, lo lograste, hablaste, y otras te escucharon, no por lástima, por espejo, por fuerza compartida. Martín te vio, Carla caminó con vos, y vos floreciste. Ahora la casa no es encierro, es punto de partida. Tu historia no termina, pero ya no te la cuentan, la escribís vos, con amor para siempre. Yo. Durante mucho tiempo pensé que mi historia no valía la pena ser contada, que era solo una vida más, una madre más, una mujer más que aguantó en silencio. Pero entendí que lo que callamos nos encierra, y que cuando una habla, muchas se reconocen. Si llegaste hasta acá, escribí en los comentarios,
Mi voz también es parte de la familia. Y si te nace, contá tu historia, porque lo que me pasó a mí también te puede haber pasado a vos, y lo que sané tal vez te ayude a sanar. Suscríbete a este canal si sentís que te representa, porque acá no hay filtros, hay verdad, hay memoria, hay mujeres como nosotras. Dale like si esta historia te tocó. Compartila con esa amiga que todavía se calla demasiado. Y si querés que más mujeres escuchen historias como la mía, podés apoyarnos con un super gracias. Este espacio existe por mujeres como vos. Mujeres que se quedan, que sienten, que no bajan la voz. Gracias por acompañarme y seguí acá, mirando otras historias como esta, porque lo que no se cuenta, se repite. Gracias por estar acá.